Cuando hay terremotos, cuando hay incendios, cuando hay situaciones problemáticas de evacuación, los seres humanos han inventado un punto de reunión, un círculo en blanco con unas flechas y verde. Verde representa que estás en seguridad, que estás bajo protección, que es un lugar seguro dentro de todo lo que pueda haber alrededor, ya sea incendio, terremoto, un tsunami, un huracán, etcétera, puntos de reunión. Pues la cruz es el punto de reunión de Dios. La cruz es el punto de seguridad donde el hombre puede encontrar la respuesta para todos sus vacíos, todas sus necesidades. Dice el verso 10, está hablando de Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este versículo pudiéramos decir que es el punto de reunión, el punto de seguridad. Cristo Jesús es el punto de reunión, es el lugar donde convergen todas las líneas para restaurar, para sanar, para proteger, para guiar. Y la cruz es el momento donde Dios diseñó para que tú y yo podamos encontrar las respuestas. La cruz de nuestro Señor es la base de nuestra fe, pero no solo la cruz, su sacrificio y su resurrección es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Ahí tenemos que recorrer. Cada persona, cada creyente, cada aquel que dice conocer a Jesús, seguir sus enseñanzas, ser de los aflojafocos, de los danzarines como el Oscarín. El milagro no es que lo haga, el milagro es que no Vamos caiga a prepararnos para la palabra. El pastor les promete que va a durar solo. ¿Sí? Es una práctica que él tiene. Yo creo que danza en el espíritu, no sé, hermano. Es el punto de reunión. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Jesús. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender que la cruz es la respuesta, que la persona de Cristo Jesús es la roca y en Él tengo que cimentar mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí es donde tenemos que aterrizar todos. Ahí tenemos que aprender. Y todo cristiano y todo aquel que quiere aprender tiene que ser experto. Escúchame bien, tú y yo tenemos que hacernos expertos en la cruz y en la resurrección. En este momento histórico que Jesús muere y lo que está señalado y todas las profecías y toda la enseñanza convergen en Cristo Jesús, en ese punto de la historia. Y tú y yo lo tenemos que conocer, porque es parte de un cimiento, parte de un rudimento, parte de algo que cambió la historia de la humanidad. La semana pasada aprendimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también aprendimos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hablando con mi esposa, yo le decía que ese ladrón para mí es el mayor ejemplo de la gracia. Es el mayor ejemplo de la gracia porque tal vez platicó unos minutos, unos instantes, estuvo ahí al lado en esa horrible y cruenta cruz por unas horas y alcanzó la redención por la gracia. ¿Qué hizo toda su vida? Lo peor. ¿Qué hizo? Lo injustificable delante de los seres humanos, que merecía la cruz, y él la alcanzó por la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar, y recuerdo, de mujer, he aquí tu hijo. Esta frase que también Jesús dijo en Juan capítulo 19 verso 26. Estas enseñanzas son muy antiguas, se han dado infinidad de discursos por los mejores predicadores. Usted puede profundizar y año con año son temas que se tratan y se enseñan.
Bueno, creo que en esta iglesia no, porque más de 30 años no se había enseñado, pero se enseña las últimas palabras de Jesús en la cruz. Así usted lo puede buscar, y puede buscar a su mejor predicador, y puede buscar infinidad de interpretaciones, pero no por eso debemos de dejar de enseñar y aprender lo que Jesús dijo. Y quiero hacerlo en quiero hacerlo en varias cosas. Quiero platicarle. Número uno, quiero que veamos un contexto histórico de lo que representa la mujer en el Nuevo Testamento. Es muy importante entender el contexto que se estaba viviendo y las palabras que está diciendo. Y después vamos a ver a tres personajes. Vamos a ver a Jesús como ser humano. Vamos a ver a María, que le está diciendo mujer a su mamá, está refiriéndose a ella. Y después vamos a ver a Juan y lo que representa la iglesia. Número uno, contexto histórico. Segundo, la persona de Jesús en su humanidad. Siguiente, María. Y después cerramos con lo que representa la iglesia y que fue María encargada al cuidado del discípulo llamado Juan. Contexto histórico. La mujer en ese momento de la historia era un tanto despreciada, ignorada, era una cultura muy machista. De hecho, el Antiguo Testamento termina con regaños sobre la cultura, la comunidad del pueblo de Dios. Cristo les hace en Malaquías: cuando te quieras sentir mal y te quieras recibir cachetadas espirituales, puedes leer Malaquías. Habla sobre la adoración, habla sobre la ofrenda, habla sobre el desprecio a la casa de Dios, y son cosas que debemos cuidar. Habla sobre la mala enseñanza de los líderes, pero también habla sobre el desprecio hacia el matrimonio, hacia el adulterio y la figura de la mujer. Tratarla con desprecio, ningunearla. Y en estas épocas donde se levantan movimientos enarbolando los derechos, algunos justificados, otros no, deberíamos volver a analizar las Escrituras para que podamos entender que el más grande benefactor, promotor del bienestar humano es Cristo Jesús y Dios mismo. Lamentablemente, si hay corrientes teológicas y formas de pensar donde han abusado, donde se ha abusado de la autoridad y la religiosidad. Tristemente, a veces la ley es la cara oscura de la justicia por la interpretación humana. Grábese muy bien esto. Los seres humanos, al interpretar las leyes de Dios, queremos ser tan rígidos y más justos que Dios, y a veces terminamos lastimando e hiriendo a los demás semejantes. En el nombre de Dios se han hecho cada barbaridad. ¿Sí conoce algún dato histórico de eso? ¿Sí ha oído hablar de la Santa Inquisición? ¿Sí ha oído hablar de las cruzadas? En el nombre de Dios, pero Dios ni en cuenta ni estaba en la jugada en ese punto, sino el hombre, el ser humano. Jesús reprende a los fariseos en Mateo capítulo 23, 24 por preferir el dinero antes que hacer justicia a los padres y dejar a las viudas desamparadas, porque los religiosos, los líderes espirituales de ese tiempo preferían recibir las ofrendas en nombre de la ley, sin importar que en la casa los padres ancianos o las viudas padecieran necesidad. Si lo ha leído usted, en la época de Jesús las mujeres estaban relegadas. Era una cultura muy machista y eran repudiadas por cosas absurdas. Leí un comentario, no sé si sea cierto, lo tendría que ver en un momento, así bien comprobarlo, pero algunos repudiaban a su esposa por no hacer bien la comida. Ay, jole, ay, caray, imagínense nomás. Y la mujer era dueña de derechos de heredad, pero no los podía ejercer. Mira qué conveniente.
Cosas tan absurdas que Jesús les dijo, no, a ver. Moisés les permitió dar causa de divorcio por la dureza de su corazón. Pero en el principio, en el original, en el corazón de Dios, eso no era la intención. ¿Cuántos ya estaríamos en problemas por haber comido una comida mal hecha o quemada o no bien sazonada? Pues no, ¿verdad? ¿Cuántos fueron experimento culinario gastronómico de su esposa, de su mamá? Un día mi suegra, que Dios la tenga donde no se venga, no es cierto, bendigo a mi suegra. Un día mi suegra hizo un rico guacamole para unas arracheras y unas cosas así, y que lo pruebo y digo, esto está dulce. No, está dulce, suegra. Y lo prueba, dice, sí, tienes razón. Y fue al bote y le echó más sal y dije, sigue dulce. Lo que ella había pasado es que se equivocó y era azúcar refinada y la confundió y la puso en el salero. Ese día se acabó el guacamole y nos lo tuvimos que echar así. Por cierto, los solteros, si ustedes no tienen mucha economía, no se preocupe, usted puede traer limones y guacamole para el convivio. Son bienvenidos. ¿Cuántos apoyan esa moción? No, pues levante bien la mano. Si me bendice con 1 kilo de limones, yo digo sí. Para entender la dimensión del amor de Cristo y la redención de la mujer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, debemos estudiar las veces que Jesús tuvo contacto con ellas. Recuerda, estamos viendo el contexto histórico. Primera de Pedro 3:7 dice que son coherederas y son vaso frágil. El problema es que a veces las mujeres no se comportan como vaso frágil. Hablan más de la cuenta. ¿O no? No me vea feo, hermana. Así me voy a esconder así. Son coherederas, van junto, no atrás, no delante. Si usted es vaso frágil, compórtese como vaso frágil. Diga, ay, están hablando de mí. ¿Qué hizo Jesús con las mujeres? Fíjese bien. Lucas 7, verso 11 al 16. No los vamos a leer porque es muy tardado. La viuda a la cual Jesús resucitó a su hijo. Esta mujer era viuda, estaba sola y la único medio de protección que le quedaba era su hijo. Si ese niño no resucitaba, ella tenía que irse a mendigar de limosnera porque iba a ser una paria de la sociedad. Y Jesús entiende esto y resucita a su hijo porque tuvo misericordia. Número 2, la mujer que vació el perfume está en casa de un fariseo, está en casa de un líder religioso. Y los religiosos están más preocupados. Dice, si supiera que esta mujer es una pecadora. Lucas 7:39 está esa historia. Pregunta, ¿cómo sabía ese líder religioso que era una mujer pecadora? ¿Cómo distingues a una mujer pecadora, Juan? ¿Por la ropa? ¿O porque la has ido a ayudar, verdad? En sus necesidades económicas, haces una transacción. ¿Por su forma de hablar? Estos cuates eran hipócritas. Ellos sabían que era pecadora. La dejó entrar porque estaba el maestro. Quiso quedar bien. Ahí. No hizo un escándalo. Pero Jesús lo escucha, oye sus pensamientos, dice, y lo regaña, le da una enseñanza. Era una mujer pecadora. Sana después también en Lucas 8, verso 40 al 42, a la hija de Jairo. Un hombre religioso que se desprende de su liderazgo, de su autoridad, y va corriendo a buscar a Jesús para que obre el milagro. Y él sana a su hija. La mujer con flujo de sangre que tenía años y años y años y años enferma.
Era una mujer despreciada, era una mujer pobre, era una mujer rechazada, era una mujer marginada, era una mujer sucia, que no podía, era una paria de la sociedad, que no podía acercarse a la comunidad porque la ley decía que era inmunda por su flujo de sangre, y cualquier cosa que ella tocara quedaba inmundo y había que cumplir reglas y leyes. Y si viene a ser cierto que esas leyes y reglas son de higiene, pero también son de protección. Hermana, imagínese que durante su periodo usted lo único que se dedique es estar acostada y que le lleven la comida hasta su cama. Cada 8 días, 8 días al mes. Y los hombres tenían que suplir la necesidad de su mujer ese día. Ese periodo usted se tenía que dedicar a descansar y a cuidar a sí misma. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Amén, aleluya. Pero eso no lo vemos. La cultura machista y religiosa, protestante y la tradicional, solo ve que no podían acercarse. En el original Dios tiene otro corazón, y esta mujer se acerca jugándose la vida ante una multitud y Jesús la sana. Quiero que veamos esto en Lucas, esta porción. La de la mujer con flujo de sangre también está en Lucas 8, verso 43. Pero quiero que veamos Lucas 8 para que podamos dimensionar y entender cómo pensaba Jesús, el Mesías, y cómo cuidaba y protegía la figura y lo que representaba a la mujer. Cuando le está diciendo ahí: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Vea, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, Lucas 8, 1, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas, y subraya esa palabra, que le servían con sus bienes. Que le servían con sus bienes. Jesús aceptaba la manutención, el cuidado, los alimentos, la ofrenda misionera de las mujeres. Las mujeres siempre son más generosas que los hombres, mi hermano. Las mujeres son más generosas que los hombres. ¿Sí o no? Cargan en el vientre al hijo, se les desfigura todo. Uno se casa con un violincito y a veces termina con un tololoche. Sí, pero usted empieza como estuche de violín y termina también como un tololoche. No se haga. Y queremos que sean madres de nuestros hijos, pero no cuidamos esa área. Diga, ay. Y la trae usted a su esposa, y la traemos a veces como camión de circunvalación, sin afinación, por camino de terracería, y queremos recibir y recibir. Jesús permitió que ellas fueran las que sostuvieran parte del ministerio. Eso no es algo machista, tampoco es algo aprovechado. Estas mujeres, en gratitud y entendimiento de lo que habían recibido, su libertad espiritual, su libertad física, su redención, ellas participaban del ministerio. Yo agradezco la vida de las hermanas que son fieles aquí, que son comprometidas con Dios. Se merecen un aplauso, la verdad. Por eso le digo que debemos leer más la Biblia y destapar y profundizar más. Y las personas que están sufriendo y no entendiendo la diferencia entre igualdad y equidad deberían sanar su corazón y ver que en Dios
hay justicia, hay amor, hay gracia, perdón y misericordia. La mujer que ofrendó a Jesús era una viuda. Lucas 21, Marcos 12, 41. Era una viuda y Jesús se paró. Voy a mover, amigo. Estaba el bote de las ofrendas y Jesús se paró ahí y vio que había echado 2 moneditas de 5. No sé si sigan existiendo las monedas de 5 centavos o de 10 centavos o de 20 centavos, pero ella echó la moneda más pequeñita. Echó lo más pequeñito. Y Jesús no fue cruel. No dijo, no, dénselo, no se lo quiten. No, Él entendió el corazón. A veces pensamos que un pobre no debe dar, que un pobre no debe pagar. Es una actitud de víctima. Es una actitud de codependencia y genera que nos se va a ver muy feo, que nos convirtamos como en rémoras, como en parásitos. No, nadie es víctima en el reino de Dios y todos tenemos que cumplir esos principios. Y en este caso Jesús está ahí viendo lo que ella pone y queda registrado, y Jesús les llama la atención. ¿Qué podemos decir de Juan capítulo 4 y la mujer samaritana? Una mujer que le cantaba andar de hombre en hombre. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía ya estaba harta del trato y de los convenios matrimoniales. Ya mejor se arrejuntó. Ya nomás vivía en concubinato, porque Jesús le dijo, el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús la aceptó. Era una mujer extranjera, una mujer gentil, era una mujer que no merecía. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Número 1, soy mujer. Número 2, soy gentil, soy samaritana. Soy despreciable a los ojos de la ley. Soy despreciable ante los ojos de las reglas humanas. Y Jesús se acerca a ella y le pide, dame de beber. Y comienzan a platicar y ella se convierte en una predicadora. Por la palabra de ella, su aldea de samaritanos, de repudiados, extranjeros, reciben la bendición. ¿Cuántos de nosotros repudiamos a alguien por su color de piel? Los mexicanos sí somos clasistas, mi estimado. Y lo acabamos de ver con las famosas tleayudas en el aeropuerto. ¿Quieren un McDonald's? Váyase a Estados Unidos. Aquí comemos tleayudas, maíz, frijoles, chile y cacao. Comercial aparte. ¿Sabe usted que solo hay 2 o 3 culturas originales de las cuales se desprende todo la cultura gastronómica de la humanidad? Es la china y la mexicana. ¿Qué sería del mundo sin el maíz, sin los frijoles, sin las nochebuenas y el cacao y los pavos? Se llaman cóconos y guajolotes, ¿eh? ¿Sí o no? Vamos a echarle un turqui. Guajolote, amigo. La mujer sorprendida en el adulterio, digna de muerte por las leyes religiosas, Juan 8. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le da libertad y le da perdón. Fue sorprendida en el auto de adulterio. Según yo entiendo, para cometer adulterio se necesitan 2. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Lo agarraron en el acto de adulterio. ¿Cómo agarras a alguien en el acto de adulterio? Desnudo, en el motel. ¿Dónde estaba el hombre? Y Jesús trae redención. La mujer sirofenicia que dice, hasta los perrillos tienen derecho a comer, se acerca con Jesús con un temor, con un cuidado, escabulléndose de las miradas. Y Jesús le dice, tienes razón, qué grande es tu fe, mujer. Una mujer extranjera, sirofenicia, una mujer que puso en riesgo su vida por acercarse a la élite
del pueblo de Dios. Jesús rompió los paradigmas de las mujeres que servían a Jesús. Jesús las ayudaba, Jesús las incluía en su círculo cercano, Jesús convivía con ellas, participaban activamente del ministerio. Tenemos mucho que aprender de la Biblia y tenemos mucho que aprender a valorar a la mujer. Pero también ustedes, hermanas, tienen que aprender a valorarse. ¿Sabe por qué no hay caballeros? ¿Sí sabe por qué no hay caballeros? Respóndame, dígame sí, no, no sé. Porque a veces se acabaron las damas. Diga, ay, ¿quién crió a esos niños malcriados y salvajes? ¿Usted? ¿Usted? La mano que mece la cuna es la que domina el mundo, dice ahí una expresión. Usted es la encargada de darle ese sazón y darle 2, 3 mazapanazos a su salvaje hombre o mujer que tiene por hijo y decirle, compórtate. Mi mamá, yo recuerdo cómo me enseñó, párate del asiento. Viene esa señora, pero párate del asiento. Y ella me hacía que me parara del asiento. Cede del lugar, trata con respeto a tu hermana. Mi mamá me enseñó muchas cosas sobre eso. Mi mamá declaraba y mi papá declaraban una canción sobre mí y creo que me profetizaron sobre mi vida. Esa canción dice caballero de fina estampa. Para ellos yo era un caballero, ¿verdad? Y no sé si de fina estampa, pero ellos me profetizaban y me profetizaban al cantármela. Y la tengo muy arraigada y siempre trato de comportarme así. Por eso es bien importante la figura de la mujer. Ahora, vamos a ver la humanidad de Jesús. ¿Por qué la humanidad de Jesús? Cuando Jesús está sufriendo, Él está no en su humanidad. En su humanidad, Él está en la más grande agonía y está viendo a esa mujer que le dio la vida. Jesús declaró estas palabras al ver a su mamá sufriendo. Él en esa tormentosa cruz le está dando a María la esperanza de que no va a estar sola, de que va a tener quien te cuide, quien vele por ella, y le entrega la responsabilidad a sus discípulos. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en esto? Que Jesús fue humano y vivió como tal, por la cual Él sabe compadecerse de nosotros. Por eso primera de Juan 2:1 dice, abogado tenemos para con el Padre. Y casualmente lo dijo Juan, el discípulo que estaba ahí. Abogado tenemos con el Padre porque Jesús se sabe compadecer. Filipenses 2, del 1 al 7, habla de el desprendimiento. Pásame esa botella, Ana. El desprendimiento de la divinidad de Jesús. Jesús no solo fue empático con la humanidad. Jesús no solo fue buena onda con la humanidad. Jesús se despojó. Ese es un dogma. No lo podemos entender. ¿Cómo es que se despojó? Se vació de toda su divinidad y se hizo hombre. Todos sus atributos de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, los vació. No me vayan a acusar de promocionar aquí. Los vació y se quedó vacío. Y se llenó y se vistió de humanidad. Él no tenía ni una sola gota de divinidad. Entonces Él no solo fue empático, Él vivió. Él no solo habló de la teoría, Él vivió día con día durante 33 años desde el vientre. Él sintió los cambios hormonales, Él sintió y fue alimentado por una placenta. Él vivió día con día las penurias de ser humano. Hebreos 5:14, venga conmigo. Quiero que usted y yo podamos entender y comprender eso de lo que Jesús vivió. Del 14 al 16. No, perdón, ese no, Hebreos 5.
Del 14 al 16, es de Hebreos 4, Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, escúcheme bien, es importante entender que el autor de Hebreos no está usando Cristo Jesús ni Cristo, está usando Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, subráyelo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando usted ha tenido pesadillas, Jesús tuvo pesadillas. Cuando usted ha sido tentado por una mujer, Jesús lo padeció. Cuando usted ha sido tentado por el enojo, por la ira, por el rechazo, Jesús entendía y comprendía. Empatía es ponerse en el lugar de otro, pero vivir en el lugar de otro es muy diferente. Jesús se humanó totalmente para que tú y yo pudiéramos entender y comprender que sí se puede, por la gracia y su sacrificio, encontrar la vida eterna y vivir una vida de gracia y amor y justicia. Él sabe, porque lo vivió, lo que padecemos. Él entiende lo que es vivir con los límites de nuestro cuerpo, que a veces ya nada más saltamos ni 1 kilo de tortillas. Él sabe lo que es tener nuestra mente, Él sabe lo que es tener nuestras emociones, Él sabe lo que es tener nuestras tentaciones. Y Él está ahí dolido como humano, porque su madre está llorando, su mamá está viendo lo que le está ocurriendo. La mamá que lo crió, la mamá que lo alimentó, la mamá que le cambió los pañales. ¿Has visto llorar a una madre cuando le arrebatan al fruto de su vientre en su vida? ¿Sí lo has visto? ¿Cómo se ha puesto usted, señora, cuando se le pierde el chamaco? Por 5 minutos, que se lo lleven, manos, que me dejen descansar. No, ya dejando en serio. Dice, si usted pierde al niño en el centro comercial y usted descansa, en 10 minutos se lo regresan. La señora del vestido rojo, no se haga, su hijo está destrozando salchichonería, vaya por él. Pero ¿qué sentiría usted? ¿Cómo se pone su mamá cuando usted ha estado enfermo? Cuando ha perdido un hijo. Literalmente mi esposa decía, me vuelvo loca. Le digo, ¿te vuelves? No. Jesús está muriendo, está desnudo, ha sido golpeado, ha sido escarnecido por una turba delante de su mamá. No sé por qué a María no le dio un infarto, o el soponcio, o el síncope, o el patatús, enfermedades mexicanas. La mujer que le enseñó, la mujer que lo amamantó, la mujer que lo alimentó por 30 años, la mujer que lo cuidó, la mujer que le dio de comer, que le lavó la ropa, le revisó la tarea, lo disciplinó. ¿Qué estaba sintiendo al ver morir a su hijo de una manera tan horrible, tan cruenta, tan violenta? Su hijo, el fruto de su vientre, es escarnio público y ella está ahí parada. Jesús está sufriendo en su humanidad ver a su mamá. Los que han perdido a mamá o a papá y ha sido desgastante por una enfermedad de cáncer o alguna enfermedad, etcétera. ¿Usted ha sufrido? Pues dicen que no se compara cuando una madre ve a su hijo morir. Y ahí está Jesús compadeciéndose también de su mamá, porque Jesús tenía emociones. Tenemos que aprender que sí se puede. ¿Qué enseñanza nos tiene que dejar esto? Aprender a fortalecer nuestras emociones, a también tener un sentido de vida familiar, de aprender a vivir en familia como Jesús, aún en el último instante, tuvo el cuidado de su madre, de sus padres. Chicos, lamentablemente no están los adolescentes. Su único trabajo es obedecer.
Así sea que te pongan unos frijoles tiesos y duros, a que te pongan el manjar más delicioso, así que te lleven de paseo a la deportiva o a Silao, o te lleven a Dubái, tu trabajo y responsabilidad es honrar y obedecer a tus padres para que seas de larga vida y seas prosperado. Y Jesús cumplió al pie de la letra honrar. Nos falta tanto aprender de Jesús como ser humano y entender que sí se puede por la gracia, escúcheme bien y lo enfatizo, por la gracia del Espíritu Santo y no por obras, aprender a vivir en santidad. Porque Jesús aprendió. Porque Jesús entiende perfectamente lo que se siente tener ira, tener coraje, tener sueño, tener diarrea, y no por su omnisciencia o su atributo divino, sino porque lo vivió en primera persona. Ahora vamos a hablar de María. Vamos a hablar para aprender de su ejemplo y su carácter. Esto me habla de una intimidad, de una relación entre madre e hijo. Esa relación es única, es especial y marca la vida de una persona por donde quiera que la veas. La mujer está diseñada para dar forma a la vida. La mujer está diseñada para ser una co-creadora con Dios. Es como la incubadora, es como el horno, pero sin ella no podría haber vida. La mujer está diseñada para soportar cambios hormonales. Vaya con su ginecólogo o ginecóloga para que le explique todo esto. Acérquese a uno de los médicos aquí o alguien de las ciencias de la salud, un psicólogo, y pregúntele qué se siente y cómo vive una mujer todos esos. La pesada carga del embarazo, las náuseas, los vómitos, las agruras, la indigestión. ¿Cuántas tuvieron embarazos complicados? Y Jesús les da un lugar especial, y Jesús escogió a María y le permitió que esta sencilla mujer, de esta sencilla mujer, naciera el ser más increíble y sorprendente que ha pisado la tierra, llamado Jesucristo, Cristo Jesús. Y qué impresionante enseñanza, que respetó ese vínculo desde el vientre hasta los 30 años. Y le permitió que ella lo formara, ella lo educara. Si Jesús aprendió muchas de las cosas es por sus padres. José no aparece mucho en escena, pero qué hombre ha de haber sido. Le platicaba a mi esposa que creo que de los dos personajes más tratados injustamente y primordialmente por la iglesia de corte protestante o evangélica ha sido María y José. Yo no he oído predicaciones acerca de José más que dos que yo he dado. De ahí en más, ninguno de los predicadores se ha tomado el tiempo a enseñar a la iglesia de la figura de José, el padre de Jesús. Los teólogos e historiadores creen que ya no se menciona porque creen que murió. Y la peormente rechazada por la iglesia evangélica es María, con el afán de no levantar altares, con el afán de hacer la diferencia con la iglesia tradicional. María queda relegada. Hemos oído una que otra predicación, pero no hemos dimensionado la profundidad de la obra de María en la vida de Jesús, siendo bebé, siendo niño, siendo adolescente. Es más, mi esposa cuando le comentaba esto dice: yo no he oído que los cristianos evangélicos le pongan a su hija María. Porque no, ¿cómo le van a poner María? No, nosotros hacemos la diferencia. Ponle Esther, ponle Ruth, ponle como tú quieras ponerle, pero María no. Porque hemos desaprovechado lo que podemos aprender de esta persona que Dios escogió. Hemos desaprovechado la enseñanza que ella nos puede dar. El Padre Celestial
con todo su poder, su omnisciencia, sabiduría e inteligencia, le encargó a una señorita, a una doncella, no mayor de 18 años, el cuidado del más grande tesoro de la humanidad. Esta mujer fue discreta, esta mujer fue íntegra, fue valiente, y hay más cosas. ¿Por qué fue discreta? Porque Lucas 2, 19 y verso 54, ella vio, fue testigo presencial de la visita del ángel para avisarle que iba a estar embarazada. Fue testigo presencial de la visita de los ángeles, de los pastores, de los reyes magos. No eran tres, discúlpeme. Fue testigo presencial y directo. Y la Biblia dice en esos versículos: ella guardaba estas cosas en su corazón. Calladita me veo más bonita. Es una característica increíble en cualquier persona, la discreción, que no sea alborotadora. Hermana santísima, usted no es una guacamaya ni una cotorra, peor en un hombre. Y lamento decirle que los hombres a veces son más chismosos e intrigosos. Digan: sí, mi marido es así. ¿Qué te digo? ¿Qué te importa? Hay un proverbio que le encanta a mi esposa: la mujer insensata es necia. La mujer insensata es necia, alborotadora e ignorante. Y María era una mujer discreta. Por 30 años se quedó callada, guardando todos los milagros, todas las profecías, todas las promesas, y no anduvo divulgándolo. Es mi hijo, es mi hijo, Discreción absoluta. Es curioso que el único que narra los eventos de Jesús es Lucas. Recuerde que Lucas era médico y él era muy observador, y él se puso a indagar e investigar, y me parece que creo que él pudo, eso es una interpretación mía, entrevistar a María, porque él escribe cosas que nadie más escribe. Creo que Lucas, en su capacidad de observación y su entrenamiento médico, logró entrevistar a María. Dice ahí que él fue con los testigos presenciales. Entonces, ¿quién le contó del Magnificat? Engrandece mi alma al Señor. Me parece que fue la misma María que le contó eso. María no andaba divulgando todo lo que vivió. Y tenemos que aprender a ser discretos, callados, tranquilos en esta vida tan acelerada el día de hoy. María era una persona íntegra y honesta. ¿Por qué digo que era íntegra y honesta? Porque ella, siendo una jovencita, fue y le contó a su prometido que estaba embarazada. Ella se arriesgó y arriesgó la vida, porque el marido, el futuro marido, la podía rechazar. De hecho, la quería rechazar. Dice: no, ¿cómo que ya me viene con premio si yo no fui? ¿Cómo voy a recibir una mujer que ha estado con otro hombre? Que no, sentía algo así muy feo por aquí, José. Decía así: ya me vieron la cara, no que muy pura, no que muy casta, no que muy santa, y ya trae un bebé. Dios tuvo que convencer a José, pero María fue honesta e íntegra y le dijo: ¿sabes qué? Estoy embarazada. No ocultó. María fue honesta e íntegra, no se autopromocionó por ser la madre en el ministerio. Ella ocupó su lugar, fue honesta, fue íntegra. Los discípulos alborotadores e insensatos: concédeme sentarme a un lado de ti en el reino. Ella no. Ella calladita, quieta, participando del ministerio. ¿Por qué? Porque Hechos 1:14 dice que en el Pentecostés estaba María, la madre de Jesús.
Cuando ahí se le va, patina un poco, es en Juan 2, en las bodas. Les dice: hey, dales vino, hijo, haz los milagritos, ponlos alegres aquí. Está como las mamás, ¿verdad? En las fiestas: hijo, cuenta un chiste. Ándale, hijo. Mamá, ahorita estoy aquí descansando, toca la canción. ¿Cuántos han tenido mamá así? Mamá gallina que presume a sus polluelos. Pues María quería presumir a Jesús. Dijo: hijo, mira, y del bueno, haz un milagrito ahí, mira, todos contentos. No vayas a dar del Tony Ayans o cosas por el estilo. ¿Sí entendieron, verdad? ¿Verdad? La garrafa a 20 pesos. Dicen. Y María era íntegra, y Jesús le dice: no ha llegado mi hora, mujer. Después ella dice: híjole, me adelanté, hagan todo lo que Él les diga. Aprendió a vivir en esa integridad. María fue una mujer valiente, como ya le dije, soportó el precio del repudio, de que la apedrearan por adúltera al estar embarazada sin haberse casado. María era mujer valiente, viajó embarazada en los últimos meses durante el censo. Hermana santísima, usted si es hija de Dios, usted debe ser un jeep todoterreno. Si es vaso frágil, pero debe estar adaptada para poder cocinar ahí en un tepalcate o poder cocinar en la mejor estufa. María fue valiente porque viajó al extranjero huyendo para proteger a su hijo, y vivió como extranjera con un bebé cargando, y aguantó y se adaptó. No sea tan demandante. Aprendamos a vivir como María, con esa valentía. María vivió en una región que no era Belén, se fue a Galilea y vivían solitos, sin los ombligos de la familia. Los judíos aprenden a vivir en comunidad. Ellos debían vivir en Belén, pero por instrucciones de Dios se fueron a vivir a Galilea, además para que se cumpliera una profecía. Además de eso, por eso se le llamaba Galileo, pero él no nació ahí. Y ella vivió sola con José. Maridos y maridas, aprenda a vivir solos, no con el suegro ni con la suegra. Casa de dos. Hay tantas enseñanzas sobre la figura de María. ¿Por qué fue valiente? Porque se paró ante la cruz al ver a morir a su hijo. Mi esposa, cuando se ponen las cosas peligrosas, y tiene razón, me manda a mí por delante. Es tu hijo, que si chocó, que si está enfermo, que si le van a estirar y luego mis hijos que no han sido tan traviesos y tan tremendos, que no se han quemado los ojos, que no se han fracturado, que no, son unos inocentes niños, tranquilos. Yo voy por delante. Cuando le hicieron el examen, que le tenían que inyectar así una aguja en el ojo, ella se salió. Ahí tú lo detienes. Y María estaba ahí al pie del cañón, soportando ver todo el dolor que su hijo estaba padeciendo. ¿Qué sentiría María cuando le informaron que ella, yo creo que ya lo sabía, porque creo que Dios la preparó, cuando le informaron del arresto de su hijo? Ella sabía que la hora había llegado, porque 33 años antes el Espíritu Santo, a través de un ángel, le dijo lo que iba a pasar. Ella estaba preparada, ella no la agarró de sorpresa. María, aparte de ser valiente, aparte de ser íntegra, María tenía una relación estrechísima con el Espíritu Santo. Ella estaba percibida espiritualmente. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, pero hermana, no apague los otros 5. Úselos, por favor. Ella tenía una relación estrecha con el Espíritu Santo. Recibió al ángel, entendió lo que Dios le estaba hablando, visitó a su prima y sintió la presencia de Dios cuando estaba Juan el Bautista en el vientre.
Y entonces profetizó: engrandece mi alma al Señor, el Magnificat. Ella tuvo y recibió la presencia de los ángeles en el pesebre. ¿Cómo pudo soportar esto? Por tener una relación íntima y personal con Jesús. ¿Qué necesitas para poder soportar todas las pruebas? Creo que nadie de nosotros ha experimentado lo que experimentó María: una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres transformar tu vida? Ten una relación personal con el Espíritu Santo. Dice, como te lo dije hace rato, Hechos 1:14, ella esperó en oración y ruegos la llenura del Espíritu Santo, la promesa. No creo que empezó ahí su formación. Creo que Dios la escogió como un vaso especial que sabía y entendía y recibía la presencia del Espíritu Santo. Creo que después de Jesús, me parece que es ella la que más tenía al Espíritu Santo. Y a veces exaltamos más la figura de Pablo, de Pedro, de algún profeta, y dejamos relegada por nuestra ignorancia o nuestros velos teológicos la figura de María como humana. Aclarando, jamás ella fue Dios ni fue puesta a la altura de intercesora. María era muy inteligente, era entendida, conocía la historia. María recita en Lucas 2 el Magnífica. María recita una palabra que profetizó la mamá de Samuel. O ella sabía, puedo interpretar que ella sabía leer y escribir, o por lo menos tenía una memoria prodigiosa porque se sabía las historias del Antiguo Testamento. Ella era una mujer entendida. Y quiero que usted comprenda que, imagínese que en el tiempo de Jesús las mujeres se quedan allá afuera porque no podían entrar hasta había el patio de las mujeres. ¿Quieren ir a la iglesia? Sí, pero las doñas se van para allá afuera. Usted no puede hasta aquí porque es mujer. ¿Cómo escuchaba? ¿Cómo aprendía? Tal vez era tanta su hambre y su sed que se ponía ahí a escuchar y a oír las palabras de los rabinos. Y María recita las Sagradas Escrituras. María sabía ocupar su lugar. Cuando van y lo visitan y le dice Jesús: no, ahorita mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad. María no se ofendió. María sabía que había un lugar en la historia y ella debía ocupar el lugar que le correspondía. Ella no era ofendida. Por eso le digo que era inteligente también emocionalmente. Ella estaba tras bambalinas. Ahora, ¿por qué Jesús le encargó a un discípulo a su mamá y no a la familia directa? Porque quiere dejarnos otra enseñanza. Dice Gálatas 6, vamos a leerlo. Gálatas 6, verso 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Subraye lo que sigue: y mayormente a los de la familia de la fe. Jesús puso por encima, teniendo un correcto cuidado, la vida en comunidad. El apóstol Pablo enseña que debes cuidar y aprender a cuidar a la iglesia de Dios, que debes hacer el bien mayormente a la familia de la fe. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha encargado de comunidad. Si Jesús le encargó al discípulo, es porque Él sabía que iba a estar bien a cargo del discípulo. Tenemos nosotros que aprender que cuando vivimos en comunidad, por algo que parezca tan sencillo como acomodar una silla, como cuidar un bebé, como cargar alguna cosa que se tenga que mover,
como estar en el estacionamiento o barrer para que todos puedan recibir la palabra, es importante. Y Jesús dijo: mi mamá va a vivir en comunidad y quiero que estén con ella en comunidad. ¿Y cuántas de las veces nosotros no cuidamos la casa de Dios? Para que tú llegaras aquí hoy, alguien barrió, alguien puso las sillas, alguien cuidó de que estuvieran los ventiladores prendidos, de que el estacionamiento estuviera abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Juan creo que tenía la madurez, y Jesús vio la madurez para encargarle a su mamá, a su cuidado. Tenemos que aprender a ser maduros para que Dios nos encargue cosas que son importantes y que son valiosas. Pero lamentablemente, cuando vivimos en comunidad o queremos vivir en comunidad, somos muy rápidos para criticar, somos muy rápidos para juzgar, para levantar y acusar a nuestros hermanos. Tenemos que recordar que la iglesia es como un hospital y a veces un psiquiátrico, porque venimos heridos. La iglesia es un taller de reparación, no es un escaparate de un auto de Ferrari en el aparador. La iglesia es un taller donde están los coches destartalados, oxidados, que ya les falla un resorte. La iglesia no es un spa. La iglesia es un lugar de entrenamiento que a veces huele feo, como en los gimnasios, porque aquí nos entrenamos. La iglesia es un lugar donde aprendemos. Y si usted ha ido a una primaria y una secundaria, el ruido a veces es ensordecedor. Y los baños de secundaria en mi tiempo olían muy feo, no sé ahora. Y pensamos que la iglesia es para los sanos, perfectos, impolutos, santos y castos. Y está compuesta de nosotros. Y Jesús le dijo: te encargo a mi mamá, a una comunidad. ¿Cuánto nos falta para vivir y aprender? ¿Por qué hacemos esto? Porque olvidamos de dónde nos sacó Dios. Olvidamos que si nos quitan el maquillaje y las vestiduras, nuestro carácter necesita ser pulido demasiado. En esas sencillas palabras vemos la redención de una mujer. Podemos aprender de quién era María, y tenemos que aprender a cuidar la iglesia de Dios, la comunidad que Dios nos ha dejado. Que no se nos olvide. Dice Primera de Corintios, versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y está hablando de la iglesia. Porque a veces olvidamos, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí viene lo interesante: y estos erais algunos. Usted y yo estamos en esta lista de una u otra manera: borrachos, estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos visten de gracia, nos sentimos tan dignos, tan capaces de señalar al que está aprendiendo, al que está caído, al que está herido.
al que es diferente a nosotros y no piensa teológicamente correcto. Y anteponemos la ley y la justicia antes que la gracia. ¿Cuánto nos falta aprender como iglesia de la madurez? Hay tiempo para ser niño, pero no 10 años de cristiano. Si en 10 años tú no has crecido, es porque solo cambiaste de religión y no lees tu Biblia y no oras correctamente a Dios. Solo es palabrería, mi estimado. Solo es palabrería. Porque Jesús dijo: yo soy el verbo, y el verbo es acción, no palabra. Ponte sobre tus pies. Y tú, hermana, siéntete importante, siéntete valiosa, porque Dios está contigo. Varón, ¿sabes que dice la Biblia que si tú tratas mal a tu mujer, Dios no te oye? A eso no te lo habían enseñado tal vez, ¿verdad? Dice: cuida bien tu esposa, porque si no, varón, tus oraciones tienen estorbo. O sea, cuando tú oras pero eres mala onda con tu esposa, con tu hija, dices: ay, amigo, ay, amigo. Dice Efesios 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres que tu esposa responda positivamente? Ponte de tapete. Cric, cric. ¿Quieres que sea un Ferrari? Pues trátala como Ferrari. Nuestra teología está muy sesgada a lo que nos conviene, varones. Muy sesgada a muchas interpretaciones patriarcales y muy machistas. Pero no vemos el lado de la redención hacia la mujer, hacia nuestra hija, nuestra esposa. Cierra tus ojos y creo que tenemos que ponernos a cuentas como varones. Y usted, hermana, aprenda a comportarse como un vaso frágil. Aprenda a ser valiente, no ser tan quejumbrosa y demandante como lo era María. Mi esposa a veces me dice: ay, ¿por qué no esto y lo otro? Le dijo: Ana, te casaste con un profesor, te hubieras casado con Slim. Está muy feo. Bueno, todo quiere. No se puede tener todo en esta vida. Le digo a los compañeros: échele ganas porque al trabajo, porque Dios nos hizo guapos e inteligentes, pero ricos no, moviéndole. ¿Verdad que Dios nos hizo guapos e inteligentes, pero ricos no? Así es de que moviendo los pies. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Y toma este tiempo de verdad para reflexionar. Si no has tenido un buen trato, si no has hecho lo adecuado en uno de las enseñanzas que hoy aprendiste, si no te has comportado de verdad como una hija de Dios, arrepiéntete. Y también si tú has sido muy áspero con tu esposa, también arrepiéntete. Y aprendamos a honrar, jóvenes solteros, a nuestros padres. Padre, ayúdanos a aprender más de ti. Ayúdanos a ver más allá de las primeras interpretaciones de la Biblia, y que podamos aprender del mayor de los maestros, Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos dejó enseñanzas para vivir una vida en abundancia, en alegría, en paz y gozo. Yo bendigo esta congregación. Yo bendigo, Señor, los matrimonios. Dales gracias, Señor, para aprender a amarse, aprender a perdonarse. Dales de tu gracia, Señor, para poder reflejar el amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria sea dada a ti. Gracias, iglesia. Dios le bendiga. Y
y medite y reflexione. La siguiente semana seguiremos aprendiendo sobre las últimas palabras de la cruz. Dios le bendiga. Dele ese aplauso a Dios. Despedimos también la transmisión. Ahí salude a las personas. Aprenda a vivir en comunidad. Salude a alguien que no conoce y diga: qué bueno que estás aquí.